Saludos en el nombre del Señor Jesús. Les habla Jaiber Serna. Continuamos con el tema titulado La crucifixión. Leo en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mirando el tema de la crucifixión, según la óptica del escritor Lucas, el evangelista Lucas, fueron tres los que crucificaron ese día. No fue solo el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, sino que otros dos más. Nótese la calaña de personas que los romanos crucificaban. Crucificaban a personas que hacían cosas horrendas, cosas perjudiciales para el pueblo. Nunca en la historia se había registrado antes, y creemos que ni después, según los registros históricos, que hayan crucificado a una persona noble, a una persona buena, a no ser por calumnias supuestamente fundamentadas. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fue crucificado porque el pueblo de Israel lo despreció y lo menospreció. Israel no aceptó la manifestación de Dios en carne. El pueblo de Israel, la nación judía, rechazaron contundentemente la venida del Mesías tan esperado por los justos y las justas a través de las generaciones en el pueblo de Israel, ya que desde el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, en el 15, en adelante, está la promesa de la manifestación del Mesías. Y a través de la historia del pueblo de Israel, y en sus escritos, y en sus profecías, y en el Antiguo Testamento, estaba anunciado que Dios mismo vendría y los salvaría, que Jehová desnudaría su santo brazo, que Él mostraría la salvación. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero Israel no lo aceptó en la forma humilde en que Él vino. Esperaban un rey imponente, esperaban a un revolucionario paramilitar o guerrillero, esperaban a un filósofo, esperaban a un mago, esperaban cualquier tipo de persona, menos al Señor Jesucristo. Y por esa ignorancia, por ese desconocimiento de las Escrituras, por ese desvío hacia las tradiciones, abandonando la palabra de Dios, Israel se equivocó con el Mesías. Y lo acusaron ante los romanos, lo acusaron de querer sublevarse contra el Imperio Romano, lo acusaron ante Pilatos, lo acusaron ante Herodes, lo acusaron de ser un revoltoso, lo confundieron con Barrabás y vieron más justo a Barrabás, que era un asesino y un ladrón, era un hombre malo. Ese sí era un hombre peligroso, humanamente hablando, era un antisocial Barrabás. Pero el pueblo a gritos, cuando Pilatos preguntó ¿a quién de los dos le suelto? ¿A quién dejo en libertad? El pueblo gritó a coro, todo el pueblo de Israel, a excepción de los discípulos del Señor Jesús, que huyeron despavoridos abandonándolo en la hora de la prueba. Todo Israel a un solo coro dijeron: entréganos a Barrabás, porque preferimos a Barrabás que a Jesucristo. Así la humanidad se inclina más por lo malo que por lo bueno. Entonces la crucifixión en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue un acto de traición. Judas lo traicionó, lo vendió por el precio de un vil esclavo. El Rey de Reyes y Señor de Señores fue vendido
por uno de sus discípulos más cercanos, Judas, que se cree que era del mismo pueblo del Señor Jesús. Lo vendió vilmente porque se desilusionó y vio que el Señor Jesús no daba un golpe de estado contra Roma y no levantaba masas contra el gobierno del Imperio Romano, ni contra el rey Herodes en Israel, ni contra Poncio Pilato. Entonces, Judas, que tenía la mira puesta tal vez en el ministerio de Hacienda, en manejar las finanzas del pueblo de Israel, que eran copiosas, pierde su expectativa, se desubica y entonces decide, aquí no hay más de otra, la única es vender a Jesús. Y lo traiciona y con besos mentirosos e hipócritas lo vende, lo entrega. Y después, con un remordimiento no de arrepentimiento espiritual, sino con una carga psicológica, demoníaca, malvada, carnal y maligna, no entendió el plan de redención y vilmente fue y se ahorcó y se le reventó la rama y la horca del árbol donde se colgó y terminó sobre una peña desde la altura, cayó con fuerza y de cabezas, y dice la Biblia que se reventó, explotó, parecido a lo que le pasó a Acab y a Jezabel. Para que el Señor Jesús fuera crucificado, contra él hubo envidia. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, el mismo Herodes, el mismo Pilato, todos los que estaban contra él, como el Señor mismo había dicho, el que no es conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Tenían celos, tenían envidia, porque no eran capaces de hacer las cosas que él hacía, ni decirlas como él las decía. ¿Cuántos predicadores hay hoy día que les tiembla la voz para decirle la verdad al pueblo? Prefieren amañar a la gente en el pecado, prefieren que la gente viva de cualquier manera, porque desgraciadamente tal vez ni su propia familia da testimonio. Y por miedo a que la gente se vaya, que la gente que no quiere cambiar, no vayan más y lo tilden de fanático, entonces predican un mensaje maquillado, un mensaje suave. Pero así pensaba Israel de Jesucristo, que era un predicador estricto, y su mensaje no encajaba con los estándares de ellos, con lo que ellos querían vivir y decir. Entonces, la solución para ellos era llevarlo a la cruz. Mandar a nuestro amadísimo Señor Jesús, al Dios que se manifestó en carne, el único Dios verdadero que se hizo hombre, fue víctima de los celos. ¿Cuántas personas en la congregación celan a los hermanos? Porque Dios lo usa, porque predica bien, porque canta bien, porque la gente se le acerca a pedirle un consejo. Eso en vez de traer bendición y que se aprovechen esos dones, esos talentos y esos ministerios, se vuelven víctimas de la envidia, de los celos, del odio, del desprecio y el menosprecio. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús. Los otros dos ladrones, como Lucas dice, tenían bien ganada su muerte, como ellos mismos lo admiten en la cruz, horas después de la crucifixión. Uno de ellos dice: nosotros estamos por lo que hemos hecho, por los actos que hemos cometido, por nuestros actos de maldad. Pero nada malo ha hecho, porque estos ladrones tuvieron que haber escuchado el testimonio del Señor Jesucristo, que es el mismo que nosotros predicamos: la santidad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza que Él da. El Señor Jesús experimentó angustia, mínimo, durante 18 horas. Más o menos Él fue vendido o entregado por Judas a las 9 de la noche, un jueves, y a las 3 de la tarde del otro día, se cumplían 18 horas, Él expiraba, Él moría, entregaba el espíritu. No lo mataban, divinamente hablando. Humanamente hablando, Israel y los romanos y los gentiles matamos al Señor Jesús, porque la muerte de Jesucristo es culpa de todos nosotros. La crucifixión de Jesucristo es culpa de todos nosotros, porque nosotros tenemos la simiente de Adán.
la simiente de pecado. Por eso todos nosotros necesitamos la redención, necesitamos la salvación, acogernos al plan de salvación que está fundamentado en el Calvario, en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, quien como cordero fue llevado al matadero. Experimentó angustia porque humanamente él tenía emociones humanas. El Dios hombre fue 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. Él experimentó temor, experimentó ansiedad, experimentó zozobra, estrés. Fue tal la angustia y el estrés bajo el cual él estaba, bajo la presión que estaba, la noche del Getsemaní, previo al arresto, a la flagelación, al maltrato, al trasnocho, a la sed, a los insultos, los empujones, todo lo malo que hicieron contra nuestro poderoso Señor Jesús. Él experimentó angustia, estrés, un sudor que se mezcló con su sangre. Se aceleró tanto su corazón que él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Experimentó una tristeza tan profunda que él pensó que podía morir de la decepción que tenía de ver a la humanidad tan ingrata. Muchos de los que él había sanado, muchos de los que él les había predicado y ya los había salvado, se volvieron atrás. Muchos de los que habían visto cómo él multiplicaba los alimentos, muchos que oyeron sus poderosos sermones como nadie más los ha predicado jamás, ni antes ni después de él, ni en su tiempo, cuando él se manifestó. Muchos de ellos que gritaron el domingo anterior, hacía 4 o 5 días, estaban gritando por las calles de Jerusalén: Hosana, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor. Le estaban diciendo en el Hosana: sálvanos ahora. 5 días después estaban gritando frente a Pilato en el pretorio: crucifícalo. Así de ingrata es la humanidad, así de fría es la humanidad. Mandar al Señor a una cruz cuando solo nos ha hecho beneficios. ¿Cuántos le han dado la espalda al Señor que antes caminaban con Él y al parecer no entendiendo la magnitud de la obra del Calvario? Llevados solamente por emociones de la mal llamada Semana Santa, religiosas y paganas, solamente se acuerdan de la muerte del Señor una vez al año, pero los otros días del año y meses y semanas, Jesucristo no existe para ellos y no tiene ningún significado su crucifixión. Pero quiero decirles en el nombre del Señor Jesús, que Él fue puesto bajo angustia, bajo estrés, bajo un sudor que le abrió los poros, el estrés tan fuerte, su sangre, su adrenalina corría tan rápido que sufrió, tal vez, según dice Lucas, que era médico, Juan, lo documentan los evangelistas, que su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre. Había una decoloración en el sudor del Señor que el evangelista la ve como gotas de sangre. Clínicamente, una persona puesta bajo un estrés muy profundo puede sudar sangre. Él hizo un ruego profundo en Getsemaní porque él veía lo que se abismaba, lo que se acercaba, lo que venía a esa hora tan amarga para él. Y humanamente pudiéramos decir que querría salir corriendo, huir de allí, del pueblo de Israel, irse corriendo sobre las aguas como antes había caminado sobre las aguas, salir volando, desaparecer de ahí, aparecer en otro lugar, como en los evangelios está registrado que él lo hacía. Él lo podía hacer. Él podía invocar allí 12 legiones de ángeles o un solo ángel, porque la Biblia dice que un solo ángel mató a 185,000 asirios en una sola noche, y él hablaba de 12 legiones de ángeles cuando Pedro sacó la espada. Pero él soportó el estrés, soportó la angustia, sudaba sangre porque había de derramar sangre. Elevó un ruego: Padre,
si es tu voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa. La humanidad, hablando a la divinidad, allí en Jesús, en la humanidad de Jesús, se mezcló lo humano y lo divino. El Dios hombre, el hombre Dios. Fue víctima de arresto. Fue llevado a través de audiencias netamente ilegales, alteradas, corruptas. Caifás lo condenó, el impío Caifás. Anás, que era otro impío, que era el suegro de Caifás, ambos compartían el sumo sacerdocio de Israel. Pilato quería ostentar poder delante de él y grandeza, diciéndole que tenía la fuerza y el poder para librarlo del castigo o entregarlo a la muerte. Pero nuestro Señor Jesús le dijo muy categóricamente: usted no tiene ninguna autoridad que no le haya sido entregada de lo alto. Dando a entender con esto que el Señor Jesús fue el que le permitió a Pilato llegar a ser gobernador. Herodes quería verlo también para que lo divirtiera, para que hiciera algún espectáculo, porque Herodes tenía un concepto errado del Señor Jesús. Lo confundió con un mago, con un palabrero. Pero no hizo el Señor Jesús ninguna señal, ni un milagro, ni dijo palabra alguna delante de Herodes, porque Herodes no merecía que él hiciera nada. Jesucristo no tiene que hacer nada para convencer a nadie. Amigo, no crea en el Señor, que si lo sana, que si le responde esto, que lo otro. No, su deber es creer en el Señor Jesús. Nuestro deber es creer en el Señor Jesús, porque Él fue crucificado, no por sí mismo, ni porque debiera nada, ni tuviera que hacerlo. Él lo quiso así, porque Él es el único que podía venir a salvarnos, el único que podía rescatarnos, libertarnos del pecado y de la condenación. Por eso lo hizo así. Era necesario que fuera de esa manera. Los judíos lo entregaron, los romanos lo recibieron, le arrancaban sus barbas, le daban puñetazos, le vendaban los ojos a nuestro Señor, a nuestro maravilloso Jesucristo. Le vendaban sus ojos y le daban de puñetazos. Le llenaron su rostro y su cuerpo de saliva, porque dice que este Pilato le soltó la compañía delante de él, le reunió a la compañía en un lugar de tortura, como en un patio público donde los demás podían ver. Lo amarraron a un poste o lo encadenaron. Y allí se acercaban los verdugos que tomaban turnos con un látigo con el mango de madera y varias tiras, mínimo 3 tiras trenzadas de cuero rústico. Y entre el cuero, las tiras de la mitad para adelante en las puntas tenían astillas de hueso de oveja que herían en cada golpe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabanzas al Señor por ese sacrificio tan maravilloso que hizo por nosotros. Aleluya. Cada latigazo lleva nuestro nombre. Cada que caían las bolas de plomo que estaban metidas entre el látigo y ablandaban la carne como si no fuera de por sí frágil. El cuerpo humano es frágil, cuanto más cuando es golpeado con el cuero del látigo, un cuero seco, o tal vez lo mojaban para que quemara más duro. Soldados atléticos, fuertes, expertos en saber dónde debía caer el látigo. Pero es que con Jesús no respetaron el protocolo de que solo fuera él flagelado en sus espaldas. Pilato y Herodes les dio carta blanca a los soldados para que le dieran como quisieran, seguramente puntapiés, palmadas, puños. Dice que le daban con una caña en la cabeza, burlándose de él. Dice que haciendo un remedo le pusieron una túnica roja, una de las capas de los soldados romanos, que era símbolo de la realeza del César, de la realeza de Roma. Y dice que con una caña, con un palo, se lo ponían en la mano, estando él herido, estando sangrante, hinchado, maltratado.
Y dice que estos impíos soldados hincaban la rodilla delante del Señor, no para adorarlo como lo hace la iglesia verdadera del nombre de Jesús, sino para burlarse de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Pero Él enmudeció, Él callaba, Él soportaba por amor. Y dice la Escritura que Él callaba porque la meta era la crucifixión. Él pudo haberse desesperado y pudo haber cancelado todo lo que estaban haciendo con él, y con una sola palabra o con solo decir yo soy, hubiera podido matar a todos los soldados y a todo el imperio romano y haber acabado con este mundo impío de una vez. Pero él tenía puesta la mira en el Calvario, porque el Calvario no es la derrota, el Calvario es nuestra victoria, porque es la victoria del Señor. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Este sacrificio es grande. Que el Señor Jesús les bendiga.